Rumores. La vi sin querer mientras se bañaba, blanca y delicada, como una florecita entre la mala hierba, con esos pechos enormes e inflados como globos de agua que tuvieron la desdicha de alimentar a 15 hijos y el placer de tormentar a su celoso esposo. Pedía a gritos una toalla para secarse. Se atrevió a meterse a bañar sola, sin más ayuda que la voluntad de mantenerse en pie, pese a su mala salud física y mental. Rezaba mientras exhibía la brutal desnudez de su cuerpo muerto por la viudez. Daba gracias al jabón que usó para desprender ese olor agrio que poseen las mujeres violentadas por la castidad forzada. Me dio lástima. Le di la toalla, cerré la puerta e intenté olvidarme de su piel blanda, estriada y vieja. Pensé en sus secretos, en su ignorancia pacífica, en el poder sanador de sus legendarias manos de curandera, en su absurda fe en Cristo. No puedo entender cómo es que sigue viva, si al parecer la energía divina hace meses la ha abandonado, sorda, medio ciega y poseedora de un papel de víctima que ya nadie podrá arrebatarle. Fluctúa entre la lucidez mental de su pasado y la locura senil de una eterna moribunda. Se sabe poderosa, dueña de la vida y de la muerte de un hombre que seguramente y según su creencia católica se encuentra en el infierno. Años atrás, antes de entrar al quirófano por una colectomía parcial, le prometió a su verdugo regresar sana y salva. Le dio la bendición, besó su frente e insistió en volver para cuidarlo hasta la muerte. Era una promesa de honor la suya. Su marido, aterrado por la idea de la muerte, no de él sino de ella, la abrazó por la cintura y lloró al cuerpo vivo y palpitante de su esposa. Fue desgarrador verlo aferrarse a la única mujer que soportó su locura y su barbarie. Pequeñita como era y es, apaciguó la angustia del octogenario, acariciando su cabeza y ordenándole 5 acciones de supervivencia. Volveré, Donato. Cuídate y come. No te preocupes por mí, que Dios me cuida. No llores. Anda, sonríe, dijo, mientras el pobre viejo se hundía en el vientre de la mujer que también creyó su madre. Aún puedo recrear íntegro el recuerdo de aquella tarde, cuando cada miembro de la familia pasó en fila india, por la bendición de la abuela, preocupados todos, porque sin ella, ¿quién se haría cargo del padre, del abuelo, de su marido? Aquel gigantesco hombre de espalda ancha, ojos infernales y palabra brutal, que atemorizaba a todos con su descomunal presencia tártara, pero que frente a ella era un hombre débil, incapacitado para querer bonito, tímido y con un hambre de cariño que daba tristeza mirar. Y era 1000 veces preferible saberlo un maldito que un tipo vulnerado por la idolatría que sentía por esa mujercita insípida que no hacía más que rezar, sufrir y amarlo como una enajenada, y que lo mantenía embrujado con las delicias de su cuerpo y de su amor. Quienes los conocieron cuentan que Donato estaba loco. Aseguran haberlo visto arrancarle el vestido a mitad de la calle y violarla entre las ruinas de la estación del tren. Fue por esa afrenta que se casaron y se guardaron en el interior de una casita hecha de piedra, barro y cal, donde se aseguraba Donato abusaba de ella todas las noches. Y cómo no, decían, si aquel miserable creció sin el temor a Dios, como un animal del monte, abandonado por la repentina muerte de la mujer que lo parió, y por eso se hizo malo, porque no conoció amor de madre que frenara sus impulsos, su rabia, sus celos.
2 generaciones atrás, un hombre similar apareció cubierto de lodo hasta las rodillas, con un filoso machete en la mano derecha, llevando consigo a una chiquilla de no más de 14 años, rubia, con enormes ojos azules, que se decía era la mujer de aquel campesino sin honor y sin fortuna que la tenía secuestrada. Cuentan que su belleza era tal que los pobladores se organizaban en grupos para poder rodear la choza y espiar a la adolescente que, asustada, corría a esconderse bajo los tablones de madera de su improvisado lecho conyugal. Nadie la rescató, ni jamás se le conoció más familia que ese lunático solitario que asustaba a todos con su existencia a todas luces sórdida y maligna. Mi abuela se obsesionó tanto con esa historia que cuando daba a luz a sus hijos, lo primero que apreciaba en su descendencia era la ausencia de los nobles genes de su abuela secuestrada. Se martirizaba viéndose a sí misma como el síntoma de un amor inventado por un loco antepasado, más peligroso que su marido. Muchas veces, encerrada en su cuartito de oración, pidió perdón a Dios por amar a un hombre sin más sentimiento que el odio. Ajeno a todo acto de amor genuino y sin más motivación en su espíritu que el sexo rudo y forzado, tuvo 1.000 razones para dejarlo, pero abandonarlo no era digno de una estirpe que, como la suya, estaba destinada al infierno, porque si su abuela no se atrevió a desistir de amar a su captor, ella tampoco lo haría, no sin antes experimentar su calvario y disfrutarlo. La gente que de puro chisme ha oído hablar de ellos sigue sin comprender cómo es que sobrevivió a la ferocidad de un hombre cuyas manos destruían todo lo que tocaban. Según se cuenta, se les pudo ver juntos únicamente en la iglesia, nunca en ningún otro sitio, y en su casa se escucharon por años los gemidos ininteligibles de ella, con un moretón distinto un día sí y el otro también, y más sonriente que ninguna otra mujer en el pueblo. Con los años, las personas pasaron de la compasión pública a la sorda indiferencia, dejaron de prestarles atención, y fue cuando se les pudo contemplar increíblemente satisfechos el uno con el otro. Ya no se escondieron para fornicar a sus anchas. De hecho, se cuenta que las muestras de amor rayaban en lo bestial. Juran algunos que un día Donato tomó una hoz y le cortó su preciosa melena negra con tal saña que se le veía a Donato llorar de rabia mientras la larga trenza caía preciosa sobre sus zapatos, y ella, hecho un ovillo, sin ningún tipo de resistencia, le pedía que la matara de una vez por todas. No le tenía miedo, porque según sus propias palabras, no se le puede temer a quien te busca desesperadamente en sus pesadillas para decirte que te ama. ¿Verdad o mentira? Los rumores apuntan a que el cabrón de la historia fue él, y ella, la víctima perfecta de sus excesos y su depravación. Fuerte y con una personalidad que enamoró no solo a su eterna víctima, buscó, y es bien sabido por todos, amantes por doquier, mujeres alegres, lujuriosas, en las que nunca encontró la dócil ternura de su esposa. Harto de las mariposas de la noche, retornaba cruel y despiadado hacia el amor que creía perdido, y cuando abría la puerta y la encontraba durmiendo sola, se hincaba frente a ella y le pedía perdón por haberla convertido en una puta en su cabeza, siendo que la única putería que podía echarle en cara era la que él mismo provocaba y por la que gustosa hubiera dado hasta la vida. Se amaron, de eso no tengo duda. La forma, si bien es cierto, aparentó no ser la correcta. Sus delirios amatorios escandalizaron a los pacíficos lugareños de ese pueblo sin nombre. Ávidos de un deseo sexual irracional, fueron destrozados por las lenguas viperinas que los apartaron de sus vidas como si de leprosos se tratara. Aislados de todo rumor, vivieron una desenfrenada historia de amor, sexo y sangre. Sus hijos alimentaron su imaginación de los fragmentos de esa vida que les llegaba de oídas. Se les vio crecer en un ambiente de misterio, magia y oscurantismo, rudos, silenciosos y con el mismo mirar de ojos que su padre, anidaron en su alma un llanto seco que los hacía indomables y en el imaginario colectivo hasta peligrosos.
Dicen los que saben que en las familias existen vínculos de lealtad que sobrepasan el tiempo y las generaciones, que los patrones de conducta se repiten en ciclos de forma indefinida, hasta que alguien se arma de valor, los rompe y se libera, desechando su origen a un pozo sin fondo que todo lo destruye. Y aunque nunca hemos de saber quién inició el desastre de nuestro apellido, aquel hombre o aquella mujer que despertó en sus genes el deseo de convertirse en mártir o el ansia de ser un tirano, segura estoy que no fue mi tatarabuela secuestrada, ni su lunático plagiario, ni mi nonagenaria abuela y su errático esposo, sino otros de cuya existencia el tiempo no dejó registro. A veces, cuando me preguntan a quién de mi familia me parezco, no hallo qué contestar, pues no sé con exactitud a lo que se refieren, si a la apariencia, el carácter o el temperamento. Cambio de tema y les regalo una versión hermosa de lo que desean escuchar, porque no se trata de exhibir a mis antepasados, sino de enaltecer su memoria, a pesar de la naturaleza del esnable en la que se guardan bajo tierra. Y cuando insisten en saber las razones de ciertos rasgos físicos, les digo que soy muy parecida a mi tatarabuela, aunque en realidad la gente dice que soy idéntica a mi abuela. La verdad es que a ninguna de las dos me parezco, aunque ese lunar redondo en la cintura admita lo contrario. Fueron 70 años los que mis abuelos pasaron juntos, 70 años en los que se dijeron muchas cosas sobre ellos, desde su enfermo apego emocional hasta su poco ortodoxa vida sexual. Él murió con la idea de que era el diablo y ella se quedó a cumplir su destino de víctima, honrando a un hombre al que juró no olvidar antes de dormir. Bañada, perfumada y medio loca, se recuesta en su cama esperando el regreso de su marido muerto. Sueña con él todas las noches y quienes la visitan por la mañana cuentan que se le puede observar dichosa mientras descansa, y cuando abre los ojos y se da cuenta que de sus sueños él se ha ido, llora amargamente y pide a la Virgen el milagro de morir pronto, porque despertar y no verlo es una tortura. Pienso nuevamente en su cuerpo, masacrado por el abandono del único hombre que la hizo feliz, rosada y voluptuosa esperando la muerte, en la vigilia de un amor incomprendido por todos, rota y desesperada, porque los días son largos y las noches duran un suspiro, ansiosa, con ganas de llorar pero con los ojos secos por los antidepresivos. Nadie la consuela, porque en el fondo ni siquiera ella se perdona haber amado más a su hombre que a sus propios hijos. Divaga enloquecida en su habitación, con su cuerpo de anciana ardiendo de deseo y a la espera del tosco abrazo de un fantasma que tarda mucho en regresar.